Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos que continúa en el aprendizaje, en el estudio de este libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 19. Ayer estuvimos hablando del capítulo 18, hicimos un resumen también del capítulo 17, que nos habla de la Babilonia religiosa, y el capítulo 18 nos habla de la Babilonia comercial y la Babilonia que tiene un carácter político y económico. Son dos aspectos del mismo sistema corrupto que la palabra le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra. Dijimos que este sistema corrupto va a ser apoyado por el anticristo, va a ser promocionado, incluso el falso profeta se va a encargar de hacerle publicidad al anticristo, va a hacer que los moradores de la tierra, dice la palabra, adoren la imagen de la bestia, del anticristo. Amén. Así que va a haber una especie de retroalimentación entre el sistema corrupto y el líder corrupto, que es el anticristo. Ese sistema, a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, ha perseguido a los verdaderos creyentes. Dijimos que el origen de Babilonia se remonta a la fundación de lo que se conoce como Babel. Babel, en el idioma original hebreo, significa puerta del cielo, pero allí, liderados por Nimrod, se levantó un sistema corrupto, apóstata, idólatra, que pretendía llegar al cielo a través de lo que se conocían como los zigurats, donde se adoraban a las potestades, a los demonios, y Dios confundió su lengua. De ese sistema muere Nimrod y su esposa Semiramis I asciende a sacerdotisa del sistema pagano babilónico. Proclama a su hijo Tamuz como el Mesías y es adorado en forma de un árbol. A Tamuz significa retoño, era adorado en forma de un árbol, le rendían culto. Ese sistema puebla las naciones, se extiende. Tenían unos sacerdotes, unas sacerdotisas que se llamaban las vírgenes vestales, que se consagraban al sol, nunca se casaban. Esos sacerdotes paganos hacían símbolos para adorar al dios sol. Todo eso fue absorbido por el Imperio Romano. De hecho, en Pérgamo hubo un sumo sacerdote de ese sistema que se llamó Atalo II. Ese sumo sacerdocio, donde él se hacía llamar Máximo Pontífice, fue heredado por el César, que se hizo llamar Máximo Pontífice, que significa sumo sacerdote. A partir de ahí, los césares romanos heredaron y mezclaron el paganismo babilónico con lo que ellos entendían como el cristianismo. La iglesia verdadera surgió el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. La iglesia apóstata, falsa, pagana y romana surgió más de 300 años después de la verdadera iglesia. El primer papa fue conocido como Silvestre I, luego vino Bonifacio III, y los líderes romanos reclamaban una supremacía espiritual mundial que no tenían. Roma desapareció como imperio, pero siguió dominando el mundo religiosamente 1000 años más hasta el día de hoy. ¿Lo han entendido? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hoy vamos a llegar al glorioso capítulo 19. Antes de empezar, es un capítulo que tenemos que estudiarlo de manera muy pausada, porque en la primera parte vamos a ver el regocijo que hay en el cielo por el juicio de Dios sobre el sistema apóstata y pagano de la gran ramera. Hay gozo en el cielo. Luego vamos a ver lo que se conoce como la segunda venida de Jesús. Luego les voy a explicar que la segunda venida de Cristo tiene dos aspectos. El rapto de la iglesia, la palabra rapto en griego es arpazo, que significa tomar algo violenta o presurosamente y levantarlo, así como Felipe fue arrebatado en el aire, como Elías fue arrebatado. La iglesia que espera a Cristo será raptada, amén, arrebatada al cielo.
Allá estará 7 años con Cristo, celebrando las bodas del Cordero. Y luego le diré que en esos 7 años va a haber lo que se llama el juicio de los galardones, que aparece en 1 Corintios capítulo 3. Se le conoce como el bimá de Cristo, que ahora lo voy a explicar. Así que vamos a empezar leyendo el versículo 1 del capítulo 19 y vamos a leer hasta el verso 9. Yo leo un versículo, usted lee el otro. Esté conectado siempre en la casa de Dios. Olvídese de cualquier cosa. Dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que sea del César. Amén. Dice la palabra de Dios: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Después de qué? De la destrucción del sistema apóstata. Amén. Que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Verso 2: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos todos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Pueden tomar asiento. Que el Señor añada bendición a su palabra. Empezando el capítulo 19, nosotros vemos que hay una gran multitud que se goza del cielo. Estos son los redimidos, los salvos. Estos son los mártires de la gran tribulación, que están victoriosos delante del trono, la iglesia. Y hay 4 aleluyas aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. La palabra aleluya solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, y las 4 veces que aparece aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Es una palabra compuesta por 2 vocablos: el vocablo que es Halel, amén, que significa alabar, y el vocablo Yahvé, que significa alabar a Dios. El primer aleluya nos dice que decía: salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La palabra salvación en griego es soteria, la palabra poder es dunamis, la palabra gloria es doxa, y nos dice la palabra y honra, dime, todo eso solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Está hablando de la justicia de Dios, que es una justicia inalterable, inalterada, y que da a cada uno conforme a sus obras. Pues ha juzgado a la gran ramera, ha juzgado a ese sistema apóstata, anticristiano, ultrapagano y corrupto. Y dice la palabra que ha corrompido a la tierra con sus fornicación. Está hablando de fornicación, ¿qué? Idolátrica, espiritual, con otros dioses, y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Ya hablé cómo en el Coliseo romano fue derramada la sangre de muchos mártires, pero no solo ahí, a lo largo de la historia, amén, este sistema ha perseguido a todo aquel
que ha querido buscar a Dios en espíritu y en verdad. Lo ha hecho a lo largo de Europa en las persecuciones de los Estuardos, los reyes ingleses. Lo ha hecho a lo largo de España, el famoso Torquemada. Lo hizo a lo largo de Suiza, de Alemania. Se quemaban a muchos creyentes. Tenemos historias de muchos que fueron quemados, como ocurrió en Béziers, en Francia, como ocurrió en la Torre de los Lollardos en Inglaterra, donde muchos fueron ahorcados, como ocurrió a lo largo de Bélgica, amén, donde apresaron al gran John Tyndale, el traductor de la Biblia que tenemos. Un Judas lo traicionó y lo entregó por el Nuevo Testamento, fue encarcelado y luego ejecutado, como ocurrió en Alemania, en toda Europa. Pero Dios levantó a hombres como Ulrico Zwingli, como Erasmo, amén, como un monje llamado Savonarola, que el Espíritu Santo lo ungió y empezó a predicar con poder la verdadera palabra. Dios se ha movido. El Dios que evangelizó a Lutero, que estando allí en un monasterio, sus pies chocaron con una Biblia y se abrió en el versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y como un rayo le traspasó el alma, y Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, protestando contra la herejía y el pecado y la idolatría que reinaba en ese sistema. Muchos fueron perseguidos y muchos martirizados, pero el Señor dijo que las puertas del infierno jamás prevalecerían contra su iglesia. La iglesia hoy en día verdadera ha sido perseguida por los grupos paganos. Usted sabe que hay países donde no se permiten iglesias cristianas. Durante mucho tiempo en China no se permitía que se abrieran iglesias, pero para la gloria de Dios hay millones de creyentes hoy en China. Durante muchos años la Rusia atea y comunista prohibió las iglesias, pero se reunían, y ahí surgió lo que se conoce como la iglesia subterránea de Richard Umbra, y muchos creyentes se convirtieron en Rusia. Amén. Aún uno de los grandes líderes rusos, Nikita Khrushchev, tuvo el privilegio de oír el verdadero mensaje, aunque no se convirtió. Y también en los países árabes, amén, en muchos no se permiten que hayan iglesias, pero Dios se mueve en Turquía a través de sueños, de revelaciones, de la palabra traducida al árabe. Hoy en día la Biblia ha sido traducida hasta el idioma telugu de la India, y en medio del paganismo la palabra profética sigue brillando como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque el Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dele la gloria a Dios. Hay poder en ese nombre, mi hermano. Amén. Entonces viene el segundo aleluya del versículo 3. Recuerde, 4 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra aleluya, y las 4 veces aparece aquí. Segundo aleluya. El segundo aleluya es porque el humo de ella, dice la palabra, sube por los siglos de los siglos. Quiero que miren un versículo que ya fue profetizado por el profeta Isaías, que él tuvo una revelación acerca de ese juicio. Y en Isaías capítulo 34 versículo 10 habla de el juicio que ha de venir sobre este sistema, sobre Babilonia. Y dice el verso 10: no sea el 9, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Habla de juicio perpetuo, de generación en generación será asolada. Nunca, jamás pasará nadie por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vino el segundo aleluya, en Apocalipsis 19:4 dice: y los 24 ancianos. ¿A quiénes representan los 24 ancianos? A los 12 patriarcas de Israel y a los 12 apóstoles del Cordero, o sea, a la iglesia tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, dijimos que representaban a quienes, a la creación de Dios. Tenían 4 caras, amén. Y esos
seres vivientes, que también se le conoce como querubines, bendito Dios, dice la Biblia, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Verso 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. La palabra siervo en el idioma original griego es doule, que significa una persona que vive sometida a Dios, que no es esclavo del pecado, que no es esclavo de la mentira, sino que ahora Jesús lo ha hecho libre para que sea su siervo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aquí viene el cuarto aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. La palabra todopoderoso en griego es pantocrator, que significa el que tiene dominio supremo, el que tiene la autoridad absoluta. Amén. Verso 7, otra dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí quiero hacer una pausa. En Apocalipsis hay 9 paréntesis. El 9º paréntesis es este que aparece aquí en el capítulo 19. Y miren lo que dice, quiero que lo leamos de nuevo. El versículo 7, leámoslo todos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Quiero hacer un stop aquí para hacer una aclaración. En la costumbre antigua, cuando dos personas contraían matrimonio en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando eran niños, se reunían las dos familias y se firmaba el compromiso matrimonial en un papel que se llamaba el ketubal. Luego, cuando crecían, usted lo puede ver en la historia de José y María, que dice que María había sido dada en desposorio. El segundo aspecto de la boda se llamaba el desposorio, y era cuando ya crecían, se ratificaba el documento firmado. Antes se había pagado una dote y ese matrimonio quedaba confirmado. Por eso cuando José estaba unido a María, él todavía no se había acostado con ella, porque estaban en la etapa del desposorio. Y la tercera etapa era el matrimonio en sí mismo. Compromiso, desposorio y matrimonio. Cuando se celebraba el matrimonio, el novio venía a la casa de la novia con su comitiva, que se llamaban los amigos del novio. La novia estaba vestida, preparada para la boda, con su comitiva, que se llamaban las amigas de la novia. El novio venía de noche, venían con lámparas encendidas, o al atardecer cuando se oscurecía. De hecho, las bodas de las vírgenes se celebraban los miércoles, y cuando venía el novio, salía la comitiva de la novia y se unían y lo acompañaban hasta la casa del novio, donde se celebraba la unión de esa pareja y la confirmación del matrimonio. Se lo voy a explicar. Cuando Jesús venga por su iglesia, en el rapto de la iglesia, Él toma a la novia, la viene a buscar, se la lleva, y durante los 7 años de tribulación, donde el anticristo esté aquí en la tierra, la iglesia va a estar con Jesús. Amén. Celebrando lo que se llama las bodas del Cordero. Amén. ¿Lo está entendiendo? Vamos a ir a Mateo para que usted lo entienda mejor. Mateo capítulo 25. Por eso usted lee en el Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. Ahí eso es lo que quiere explicar. Vamos a leer. Lea conmigo Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Léanlo conmigo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Qué es lo que ellas tomaron? Una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino. Amén. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha, como una lámpara en lugar oscuro. Esa lámpara también representa, bendito el nombre del Señor, la luz del Espíritu Santo que viene a nosotros a través del aceite del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Tomaron sus lámparas. Amén. ¿Cuál es el problema? Que no es suficiente con que yo tenga la Biblia. Yo tengo que vivir esa palabra. Amén. No es suficiente con que me bautice y vaya a una iglesia. Yo tengo que vivir absolutamente consagrado, vivir un evangelio serio, real, verdadero, para yo tener el aceite del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera hoy en día puede dárselas de cristiano, pero son lámparas resecas, sin aceite de compromiso, sin aceite de integridad, sin aceite de fidelidad y verdad, que no alumbran el lugar oscuro, no tienen testimonio, no tienen poder y autoridad, no están enamorados reales, no arden para Dios. Tiene uno que arder, es lo que se llama el primer amor. Cuando ese aceite está en nosotros, hermano, eso arde. Hay una combustión espiritual, hay un incendio en nosotros, hermano. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? Y estamos ardiendo en la prueba, en el dolor, cada día enamorados del Señor. Y nos gusta la música cristiana, y nos gusta la palabra, y nos gusta orar, y nos gusta estar ahí ardiendo, como dice Zacarías. Entonces dice la palabra, y aquí viene el verso 2 de la condición. 5 de ellas eran sabias, eran prudentes. Y las otras 5, insensatas, que no entendían, no habían asumido el compromiso de lo que es esperar a Jesús, al novio. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. En el griego dice aceite extra, porque se llevaba una vasija con aceite extra por si se extendía. Recuerde que no había luz eléctrica y había que echar mano del aceite de olivas. Entonces tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite extra. Las sabias, las prudentes, no solo tomaron el aceite dentro de sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ellas tomaron el aceite extra y ocurrió algo que Jesús lo dejó claro. Y tardándose el esposo. Hubo gente que en el primer siglo creyó que Cristo iba a venir a una semana de haber sido arrebatado, o al año, y ya estaban desesperados. Es más, cuando Él se iba, en Hechos 1:7, le dijeron, restaurarás el reino en este tiempo. ¿Y cuál fue la respuesta? No os toca a vosotros saber las sazones, el tiempo, el kairos que el Padre puso en su sola potestad. ¿Y qué fue lo que dijo? Sed semejantes a siervos que tienen sus lámparas encendidas, para que cuando su Señor regrese, le abráis la puerta y podáis entrar en las bodas. Él no dio fecha. Siempre que usted oiga un falso profeta, una denominación dando fechas de la venida de Cristo, póngale la F de falso profeta. Cristo puede venir hoy si Dios nos llama. Cristo puede venir ahora antes de terminar el culto. Hermano, uno tiene que estar preparado para cuando el Señor le llame, uno pueda entrar a esas bodas. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Entonces el esposo se tardó y vino el sueño espiritual. Le vino a todas, porque todos pasamos tentaciones, ataques, decaimiento, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? La unción del Espíritu Santo en nosotros. Nos activa, mi hermano, nos levanta, nos sacude, nos despierta. Y entonces, a la medianoche, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Mire que el esposo vino en el momento más oscuro. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 11? La noche está avanzada. Se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vino en el momento de mayor oscuridad, con esas tinieblas que se están cirniendo sobre el mundo, están anunciando la venida de Jesús. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esa palabra arreglaron en griego es, empezaron como a limpiarlas, a prepararlas, a sacar la mecha y a prenderle fuego rápido. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde las insensatas se dieron cuenta de una mala preparación a lo largo del camino. ¿Por qué? Porque en el momento cuando necesitaban estar ardiendo, estaban apagadas. Y entonces le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite. Le están diciendo a otros: deme usted de su amor, deme usted de su gracia, deme usted de... Pero no, hermano, hay que buscarlo en la fuente que es Cristo. Esto es personal, es individual. Entonces le dijeron a ella: para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, vayan a los que venden, vayan a buscarlo ahora. Y cuando ellas fueron a prepararse, vino el esposo. Amén. Entonces, volviendo ahí a Apocalipsis, en ese versículo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y note bien qué dice: su esposa. La palabra griega es guné. La palabra griega para novia es numpe. Amén. Entonces en Efesios dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla por el lavamiento de la palabra y presentársela a sí mismo como una esposa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Qué va a pasar cuando estemos esos 7 años allá en el cielo? Va a haber un juicio que se conoce como el juicio de los galardones. En griego se llama el bimá de Cristo. Está en 1 Corintios capítulo 3. Vaya a 1 Corintios capítulo 3. Durante esos 7 años se va a celebrar un juicio arriba, pero no es un juicio de condenación, es un juicio de recompensa, de galardones, donde la obra que cada uno de nosotros hizo mientras estaba en el cuerpo va a ser sometida a lo que se conoce como el juicio del tribunal de Cristo. Les repito, en griego se llama el bimá de Cristo. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante, de manera que yo, hermanos, léanlo todos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque unos dicen: yo ciertamente soy de Apolo, yo soy, otros dicen de Pablo, y hay un grupo que dice que eran de Cristo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y por lo que según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y él dice: conforme a la gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesús. Dice: yo puse el fundamento, y ahora y otro edifica encima, y cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno sobre edificare, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Con qué? Oro, plata, piedras preciosas, y luego dice madera, heno y hojarasca. ¿Qué es? Amén. Mire, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Dice que los ojos de Cristo son como llamas de fuego. Todo lo que hemos hecho, si hemos predicado el evangelio, si hemos abierto iglesias, si hemos sido evangelistas, si hemos sido profetas, si hemos sido pastores, si hemos cantado, si hemos grabado montones de discos, de CD, Dios va a pasar eso por el fuego del tribunal de Cristo. Todo lo que se haya hecho para la gloria de la persona, para su propia honra, buscando reconocimiento, se va a quemar. De hecho, muchos que aquí en la tierra eran gente muy conocida, muy famosa, todas sus obras van a quemarse ahí delante de Dios. Pero agrega que esto no es un juicio para condenación. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es como alguien que tiene una casa, una propiedad, y viene un incendio y se quema todo, pero él escapa. Amén. Amén. Luego van a haber personas que hicieron su obra, que predicaron, que hicieron una labor, que no buscaron títulos, que lo hicieron para la gloria de Dios, y eso se compara a oro, piedras preciosas y a materiales que resisten el fuego del escrutinio. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Todo lo que se haya hecho para la gloria de Dios va a permanecer. Lo que se hizo para la gloria humana será quemado. Eso es lo que se llama el bimá de Cristo. El juicio del tribunal de Cristo. No es un juicio de condenación. Porque dice la palabra en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un juicio de galardonamiento. Equivale en Mateo capítulo 25 al juicio de los galardones. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Volvamos ahí. Por eso le digo que es un capítulo que hay que ir poco a poco, porque es muy profundo. Ya tenemos la boda. Tenemos ya dentro de la boda el juicio de los galardones. En ese juicio de galardones es lo que se va a recibir, y es lo que se llama en la Biblia como las 5 coronas. La corona de justicia para los que aman su venida, la corona incorruptible de gloria, la corona de gozo, amén, para los ganadores de almas, la corona para los pastores fieles, la corona de vida para los que fueron fieles. 5 coronas van a recibir ahí los que sus obras sean dignas de ser coronadas. Amén. ¿Lo está entendiendo? La iglesia está ahora en la boda. Los que se quedaron están en la gran tribulación, el anticristo reinando. Pasan 7 años. Esos 7 años se corresponden con lo que en la Biblia se conoce como la semana número 70 de Daniel, que ya les daré una enseñanza, una revelación que Dios le dio a Daniel, donde se iban a cumplir, amén, 69 semanas hasta la crucifixión del Mesías, pero luego iban a quedarse 7 años allí en reposo, que equivalen a lo que conocemos como el período de la gran tribulación. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, volviendo aquí a Apocalipsis 19, allí hay una voz y que dice: gocémonos y alegrémonos. Estamos en el versículo 8, ¿verdad? En el 7, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿En qué consiste el que tú y yo estemos vestidos? ¿Qué es lino fino? Integridad, justicia, verdad, rectitud, amén, amor, misericordia. Ese es el lino fino. Obediencia, lino fino de obediencia. Que tú tienes lino fino de humildad, que tú tienes lino fino de adoración, que tú tienes lino fino de santidad, que tú y yo tenemos el lino fino del sometimiento a la palabra de Dios, que tú y yo tenemos el lino fino de la sencillez, el lino fino que busca la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el verso 9
19:9, léalo conmigo. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Dios no miente. Su palabra ha sido purificada en horno de tierra 7 veces. Amén. El cielo y la tierra pueden mudarse, pero su palabra permanece para siempre. Cuando Juan recibe esta revelación, Juan quedó tan impresionado, bendito el nombre del Señor, que él dice, lean conmigo el versículo 10, lean el 10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mira usted cómo Juan, siendo lo que era, un profeta de Dios, por eso uno tiene que tener cuidado, hermano. ¿Sabe cómo surgieron los mormones? El fundador de los mormones, Joseph Smith, era un hombre que asistía a una iglesia normal, pero él estaba cansado y él quería cosas nuevas, hermano. Y se retiró a unas montañas y de repente él dice que vio unos seres angelicales que le dijeron: a ti te vamos a dar la verdadera revelación. Y entonces dice que le mostraron unas tablas escritas en egipcio y le dijeron: esta es la revelación que se te va a dar a ti y que no se le dio ni al mismo Moisés. Escríbela. Y él la empezó a escribir y se retiró de las iglesias. Ahí surgió lo que se conoce como el libro Mormón. Después escribió un libro llamado La Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios, y le dijo: y os llamaréis los santos de los últimos días. Como si antes de ellos no hubiera habido santos. Santos han habido en los primeros días y habrá en los últimos días. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Yo una vez le dije a ellos: ustedes son los de los últimos, nosotros hemos sido los de siempre. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Entonces, esta doctrina herética no reconoce a Jesús como lo que es. Mire cómo uno se puede desviar, hermano. Mire que en Gálatas 1 dice: si aún se os aparece un ángel, amén, y os anuncia un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Hay que rechazarlo, hermano. Toda revelación, amén, que si iban 2 muchachitos por el camino a Fátima, que si se apareció la Virgen en Candelaria, que si no, rechace eso, hermano, en el nombre de Jesús. Asíñase a la palabra. ¿Cuántos pueden darle a Dios? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz y engaña a las personas. Que si una imagen, por ahí hablaban de la famosa sangre de San Pantaleón, que si se licúa, que si los estigmas de gente que de repente abre las manos y empieza a gotear sangre, todo eso es demoníaco, hermano. La única sangre que fue derramada y tiene valor es la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? No crea esas mentiras, síñase a la palabra, hermano. No se lo lleva el diablo, hermano, y lo saca del camino. Poder en el nombre de Jesucristo. Y se han levantado cantidad de falsos profetas, Sai Baba en la India, amén, y una cantidad de engañadores. Pero la iglesia verdadera, los creyentes fieles, tienen los ojos iluminados con la llama del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Entonces, durante mucho tiempo la iglesia pagana ha fomentado el culto a los ángeles y los ha puesto como mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Amén. Cuando Juan iba a adorar a ese ángel, el ángel le dijo: no, adora a Dios. Usted se recuerda de otro principado, se recuerda de aquel Lucifer que le dijo al Señor: todo esto te daré. Ese anda buscando adoración. Pero los ángeles verdaderos saben que el único digno de adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él le dijo: yo soy consiervo tuyo. Amén, soy siervo también. Y de los que retienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Desde el principio la profecía, la Biblia, da testimonio
acerca del Mesías. Amén. Testifica del Mesías. Los profetas, desde Génesis 3:15, Noé, Enoc, a quien se le llamó predicador de justicia. De hecho, Enoc, antes de ser raptado al cielo, él vio la segunda venida y dijo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Amén. Versículo 11. Aquí ya entramos después de la boda del Cordero, después de el juicio ante el tribunal de Cristo. Entramos en lo que se conoce como la parousia en griego. La parousia es la segunda venida de Jesús. No confunda el rapto. El rapto es secreto. La parousia es visible. Les voy a dar algunas diferencias que hay entre el rapto de la iglesia y la revelación. Esto que aparece en Apocalipsis 19:11 se llama la revelación. Amén. ¿Cuáles son las diferencias entre el rapto que aparece en primera los Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, que dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con él. El rapto será secreto. Solamente le va a ver la iglesia. Dos estarán moliendo en un molino. El uno será arrebatado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El Señor viene como ladrón secretamente, pero en el rapto solo le ve la iglesia. En la revelación todo ojo le verá. Diferencia entre rapto y revelación se la voy a enumerar. Amén. Bendito el nombre del Señor. El rapto es antes de la tribulación. La revelación es al final de la tribulación. El rapto es para la iglesia. La revelación es para el mundo. El rapto es secreto. La revelación es pública. El rapto tuvo lugar en el primer cielo. La revelación empieza desde el tercer cielo. El rapto, en el rapto Cristo viene por su iglesia. En la revelación Cristo viene con su iglesia. Amén. En el rapto permitirá al anticristo manifestarse. La revelación pondrá fin a la manifestación del anticristo. Con el juicio del anticristo, la bestia, del dragón, la bestia y el falso profeta. Después del rapto vendrá lo que se conoce como el bima del tribunal de Cristo, como yo lo expliqué. Después de la revelación vendrá el juicio de las naciones, que luego se lo voy a explicar. Amén. El rapto introduce al cielo. La revelación introduce al milenio. Amén. El rapto da curso a la semana número 70 de Daniel. La revelación pondrá fin a la semana número 70 de Daniel. El rapto permitirá al maligno, al anticristo y al falso profeta a manifestarse. La revelación pondrá fin a esa manifestación. Amén. ¿Y cuáles son los versículos que aluden al rapto? Se los voy a dar porque este mensaje se graba y usted lo estudia en la casa. Juan 14 del 1 al 3. Versículos del rapto. Juan 14 del 1 al 3. Primera los Tesalonicenses 4 del 15 al 18, primera los Tesalonicenses 3:13, primera los Corintios 15, 51 y 52, todos estos son versículos de rapto. Mateo 24, 40 al 42, Tito 2:13, Hebreos 10:37, versículos que aluden a la revelación. Hechos 1:11, Apocalipsis 1:7, Zacarías 14:4, Lucas 21:28, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 22:10, Marcos 14:62 y Daniel 7 del 13 al 14. Ahora estamos viendo lo que va a ser la revelación. Cuando Jesús se revele desde el cielo a la tierra, viene con su iglesia, viene con sus santas decenas de millares de ángeles. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿A qué viene Jesús? A establecer lo que se llama
en la Biblia el milenio. Un reino de milenio significa 1000 años. Millennium, 1000 años. Un reino de 1000 años que se conoce como la teocracia, que será el gobierno del Mesías aquí en la tierra. 1000 años reinando con su iglesia. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Y a su nombre. Lean conmigo el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Oiga bien, los caballos blancos eran usados por los emperadores romanos como señal de hegemonía, de gloria, de dominio. El emperador romano, cuando regresaba victorioso de sus conquistas, desfilaba por las calles de Roma con un caballo blanco. El caballo blanco es señal de victoria. Amén. Usted recuerda cuando empezamos el estudio que ese primer caballo que salió también era blanco y que iba montado por un jinete que salió venciendo, y para vencer, ¿quién era? El anticristo, porque ese jinete tenía una corona de tercera categoría. Pero miren las características de este jinete que viene del caballo blanco. Número 1, el que lo montaba se llamaba fiel. La palabra fiel en griego es pistos. Pistos, de donde viene fe, pisteis en griego. Pistos, fiel, pisteis, fe. Amén. Y dice verdadero, en griego es aletinos, genuino, donde no hay falsedad, donde no hay engaño. Y dice, y con justicia juzga y pelea. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? O sea que las batallas de Él no son injustas, son justas, son verdaderas. Sus ojos eran como llama de fuego. Recuerde que en Apocalipsis 1 lo describimos así. ¿Por qué son como llama de fuego? Porque Él ve lo oculto de nuestros corazones. Porque ante Él no hay nada que se pueda esconder. Y había en su cabeza muchas diademas. Cuando se refiere al anticristo y a la corona que lleva, la palabra que se usa en griego es estéfanos, que significa corona común. Pero aquí usa la palabra diadema, que significa corona real o de gloria. Habla de la corona de gloria que solo tiene nuestro Señor Jesucristo, que en Apocalipsis aparece con 33 títulos gloriosos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Usted nota que los títulos que aparece aquí, bueno, ahora se lo digo, dice, tenía un nombre que ninguno conoce sino Él mismo. Y estaba vestido ¿de qué? De una ropa teñida en sangre. Esa sangre no es la ropa, no es la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, no. Ya esa sangre Él la derramó por nosotros. Esta es la sangre de sus enemigos. Recuerde que cuando Jesús venga, lo vamos a ver ahora, el anticristo va a reunir a los ejércitos de lo que se va a conocer como la Roma revivida, a los ejércitos de la bestia. Se va a confederar con el rey del norte, que representa a Rusia, con los reyes del oriente, que son China, Japón, Pakistán, los reyes del sur, que son los árabes, y otras naciones se van a coaligar para tomar Jerusalén y luego para hacerle frente al que viene arriba, que ellos van a preparar sus misiles, sus bombas, sus aviones, para hacerle frente al que viene arriba, porque ellos van a creer que tal vez es una invasión extraterrestre, que algo extraño ocurre, y se van a preparar en lo que se conoce como la batalla de Armagedón. Ya yo lo expliqué ahí. Recuerde cuando habla de ese principado demoníaco que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el valle de Megiddo, que significa también valle de Josafat, que significa juicio de Dios. Dios lo va a reunir ahí. Y ahí cuando ellos, bendito sea, se reúnan,
Poderoso Dios. Estamos en el capítulo 19. Ahí se va a cumplir lo que aparece en Isaías. Vaya a Isaías, capítulo, gloria a Dios. Isaías, capítulo 63. Del 1 al 6. Isaías 63. Le voy explicando bien para que usted lo entienda. Isaías, capítulo 63. ¿Por qué dice que su ropa estaba teñida en sangre? Es la sangre de sus adversarios. ¿Qué dice Isaías 63? Dice: ¿quién es este que viene de dónde? Bosra, con vestidos rojos. Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo que hablo en justicia, grande para salvar. Y entonces le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar? ¿Y qué responde? He pisado yo el lagar. Habla de juicio. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira. Habla del día de la ira, de la venganza de Jehová. Y los hollé en mi furor. Y su sangre, ¿qué dice? Salpicó mis vestidos. ¿Ve usted? Y su ropa teñida en sangre. La sangre de sus adversarios. Y marché y manché todas mis ropas. Y dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Miren la exactitud de la palabra de Dios. ¿Por qué son rojos tus vestidos? Su ropa teñida. El que rechaza la sangre de la misericordia, beberá la sangre del juicio, de la venganza. Volvamos ahí a Apocalipsis, capítulo 20. Y mientras lo va buscando, le va dando la gloria a Dios. Va adorando al Señor. Nadie come con la boca cerrada. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y entonces dice que cuando él ve al cielo abierto y ve al caballo blanco y ve a Jesús que viene ahí, entonces dice que lo va a ver con su ropa teñida en sangre, y dice que su nombre es el Verbo de Dios. La palabra verbo, el autor que más utiliza la expresión Verbo de Dios es Juan. Lo usa en sus cartas. El apóstol Juan, ¿cuántos libros escribió en el Nuevo Testamento? 5 libros. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Revelación o Apocalipsis. Es el autor que más utiliza la palabra verbo. Recuerde que en Juan 1:1 que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Es la palabra de Dios hecha carne, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo de Dios. Y en el versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos, léalo, de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. ¿Cuántos saben que allá arriba en el cielo hay caballos? Cuando Dios se llevó a Eliseo, segunda de Reyes capítulo 12, y cruzó Eliseo el Jordán con Elías, hermano, y el Señor se quería llevar a Elías, y Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán, a Jericó. ¿Y qué decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y cuando cruzaron el Jordán y ya Elías sintió que se iba, le dice a Eliseo: pide lo que quieras que yo te dé antes que me vaya. Y él dice: quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y cuando Dios se llevó a Elías, lo arrebató al cielo. Las ropas de Elías se quedaron aquí. Pues cuando Dios nos arrebate, nuestras ropas se van a quedar aquí. Esta chaqueta, esta corbata, esta camisa linda que usted quede, esa blusa, todo se queda ahí, porque usted va a ser vestido de inmortalidad, de gloria, y su cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad.
Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Y usted va a ser revestido con un cuerpo apto para estar en la presencia del que vive por los siglos de los siglos. Den un aplauso al Señor, hermano. Dele gloria a Dios, a Él sea la gloria y el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Así como en la tierra hemos tenido un traje apto para estar aquí en la tierra cuando se hacen viajes espaciales. Usted ve que los astronautas tienen que llevar un traje especial para estar allá en el espacio. Pues Dios nos va a dar ese traje especial. Dice Pablo que esto mortal será absorbido por la vida. Y dice que este cuerpo se vestirá de incorruptibilidad y de gloria. Y subiremos con un cuerpo apto para volar a lo largo del espacio y estar con Cristo por la eternidad de las eternidades. Como esta es una enseñanza donde no podemos correr, ya continuaré en un próximo mensaje. Recuerde que quedamos hoy donde quedamos en el versículo en 19 y hemos quedado en el versículo 14, donde viene Jesús con los ejércitos celestiales, la iglesia, los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco limpio, en caballos blancos. Cuando el Señor se lleva a Eliseo, se lleva a Elías, Eliseo dice, cuando él vio aquello, dice: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. El que no ha montado a caballo aquí en la tierra, no sabe montar a caballo, no te preocupes, que allá vas a montar caballos blancos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos alaban al Señor? Usted recuerda cuando el propio Eliseo estaba orando y estaba rodeado ahí por los enemigos, y entonces el siervo dice: ay, Padre mío, estaba asustado, mira que estamos rodeados. Y él dice: abre sus ojos, Jehová, para que vea. Y cuando vio un ejército ahí de ángeles montados en caballos que los rodeaban. Así que, mi hermano, dele gloria a Dios, váyase preparando, mi hermano. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Cristo vive para siempre, a su nombre sea la gloria.